seguir en esta mañana acercándonos a la palabra y dejando que la palabra siga hablando en nuestros corazones. Después de este tiempo hermoso de alabanza, de dar gloria al Señor, de poder reconocer quién es nuestro Dios, qué es lo que nuestro Dios hace y poder gozar precisamente por mirarle a Él. Esa es la invitación que tenemos en la palabra, ¿no? Mirarle a Él. Eso era el deseo que Dios tiene también y la manera en la que nosotros experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas es por mirarle a Él y es acercarnos a Él. Así que bienvenidos en esta mañana y vamos a acercarnos a la palabra, a lo que el Señor quiere decirnos. Recordad que estamos con la segunda carta a Timoteo y vamos a empezar el capítulo 4 y en esta mañana pues me gustaría seguir leyendo un pasaje que tiene mucha enseñanza, que tiene mucha verdad y que es un pasaje retador también para nuestras vidas, porque es precisamente algo de lo que Dios quiere seguir haciendo en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que no puede faltar en la Iglesia, en la vida del pueblo de Dios? ¿Qué pasa hoy que no se quiere oír la palabra de Dios? ¿Qué es necesario para desear oír la palabra de Dios? ¿Qué hace falta? ¿Qué necesitan nuestros corazones para desear la palabra de Dios? Bueno, vamos a ir bien, son ideas que van acercándose. Vamos a verlo en el texto que vamos a tener en esta mañana, que vamos a meditar en esta mañana y que son los versículos del 1 al 5, pero permitidme que ore un momentito y seguimos con la palabra. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y queremos, Señor, pedirte tu ayuda. No estamos simplemente leyendo una obra humana puramente, es tu palabra y tú quieres hablarnos. Ese es tu propósito por el cual nos lo has dejado. Señor, ¿eres tú el que marca el rumbo de nuestras vidas? ¿Eres tú el que tiene que mostrar por dónde tenemos que caminar? Y pedimos, Señor, que tú nos des corazones sensibles, dispuestos a escuchar tu voz y a seguir por donde tú marcas. Señor, usa a este vaso de barro, torpe, que te necesita, y ayúdanos, Señor, bendice a tu pueblo en esta mañana. Que tu palabra, Señor, se haga viva en nuestras vidas. Amén. Para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos con los consejos de Pablo. Este último capítulo, sobre todo estos 8 próximos versículos, son los finales en un sentido de unos consejos muy personales que van dirigidos a Timoteo. Y Timoteo, el pastor, como sabéis, de la iglesia de Éfeso y de la zona, él está ministrando y él ha tenido toda una serie de oposición, de grupos que se han levantado en contra de las enseñanzas de Pablo, que han evidentemente intentado desviar y arrastrar a algunos de la iglesia de Éfeso a sus propias convicciones e ideas y por lo tanto apartándolos de Pablo y también por lo tanto de Timoteo. Pablo está ahí ayudando y evidentemente está aconsejando e intentando alentar el corazón de Timoteo para que él siga siendo fiel al ministerio que Dios le ha dado de enseñar fielmente las Escrituras. Es sobre todo lo que va a tratar de enseñarle en estos primeros 2 versículos. Si nos acercamos a él, Pablo empieza utilizando una expresión que lo que trata de remarcar es el encargo solemne, apostólico, delante de la presencia de Dios y de parte de Dios que le va a encargar ahora. Eso es una expresión muy solemne. Te encarezco
delante de Dios y del Señor Jesucristo. Él está encargándole y le está cediendo, en cierto modo, el testigo de su ministerio. Pablo sabe que le queda poco tiempo, lo sabe. Y su sucesor es Timoteo. Y él está encargándole. Recordad que este texto no era solo dirigido a Timoteo, era una carta personal para él, pero que esa carta tenía que leerse en las iglesias, tenía que ser pública lectura para el pueblo de Dios y que evidentemente todos aprendieran. Y una de las cosas que evidentemente estaba tratando de recordar aquí, de enseñar Pablo, es el gran y vital ministerio que tenía Timoteo y todos aquellos que pertenecemos al Señor también. Unos en un grado y otros en otro, pero en este caso en concreto, Pablo está diciéndole a Timoteo, tienes una misión vital, trascendental, lo más importante de tu ministerio. Y eso es lo que está queriendo de algún modo atrapar en el corazón de Timoteo y evidentemente de todos aquellos que fueran a leer la carta. Pablo le está diciendo, tienes algo vital que no puedes perder de vista. Si hay cosas a las que evidentemente no vas a poder prestarle todo el tiempo que te gustaría, déjalas. Pero esto no. Al encargo este que te va a dar en este momento no puedes renunciar. No puedes dejar de ser aquello que Dios quiere para tu vida. Tu fidelidad tiene que ser a esto que Dios te está diciendo. Porque ¿quién tiene por testigo Pablo a la hora de decirle a Timoteo este encargo? A Dios mismo. Delante de Dios, dice el texto. Y evidentemente es un encargo, no solo del apóstol Pablo, es un encargo divino, es un encargo de parte de Dios mismo. Y es en su presencia donde Pablo está diciéndole, Timoteo, tienes esta responsabilidad, tú tienes que llevar a cabo este ministerio, sé fiel. Y es algo muy, muy importante. Yo creo que es una de las cosas que en este momento de la carta y evidentemente en el momento de la vida de Pablo y de Timoteo, Pablo está tratando de dejar claro el camino y el ministerio que espera de Timoteo. No solo el encargo es vital, es importante, es fundamental, además, porque está la presencia de Dios, sino además por lo que viene a continuación en el texto. Dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hay un recuerdo también y una advertencia a Timoteo. Timoteo, que a quien tienes que dar cuentas no es a otras personas, no es a tus iguales, es a Dios. Recuérdalo. Nosotros, y al final es una cuenta que todos tenemos que dar, todos un día de nuestra propia vida, de nuestras responsabilidades, de aquello que el Señor nos está pidiendo, al final todos vamos a tener que dar cuentas de qué es lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado y con lo que Dios nos ha pedido. Porque a todos nos está pidiendo. Unos de una manera, unos un servicio, otros otro, pero al final al Señor nos pide a todos y nos va a pedir cuentas. Y Pablo le está diciendo, Dios está aquí presente, lo que te estoy diciendo, el encargo es vital, no lo descuides, porque recuerda, vamos a tener que dar cuenta si hemos sido fieles en el cumplimiento de aquello que Dios nos ha dado. Pablo está siendo muy serio en este primer versículo en el que está dirigiéndose a Timoteo. ¿Por qué? Porque el ministerio que tiene, el llamado que tiene Timoteo es muy serio. Es algo muy importante. ¿Cuál es ese ministerio? Bueno, vamos a seguir leyendo en las Escrituras. Versículo 2, ¿qué dice? Que prediques la palabra. Ese es el vital ministerio, el fundamental ministerio que Timoteo tenía que cuidar, guardar y ser fiel. Tenía un llamado a enseñar fielmente las Escrituras, a enseñar a la grey, al pueblo de Dios que había puesto a su lado para poder edificar, fortalecer en la fe y guiar hacia la voluntad de Dios. Timoteo tenía una responsabilidad. Timoteo no podía descuidar eso, no podía enseñar filosofías. Hay muchas filosofías en este mundo.
Hay muchas ideologías que salen, que brotan de golpe y porrazo y se van. Hay psicologías que nos dicen muchas ideas sobre cómo tenemos que dirigir nuestra vida y qué es lo que necesitamos. En nuestro mundo hoy necesitamos mucha autoestima, es lo que nos dicen los psicólogos. Cuando eso no aparece por las Escrituras. Hoy nos dicen que tenemos que, evidentemente, buscar libros de autoayuda, porque es lo que necesitamos para poder superarnos y conseguir nuestros sueños y nuestras metas. No es eso lo que tenía que predicar Timoteo. No era eso a lo que tenía que darle valor y no era eso a lo que tenía que evidentemente prestarle todo su corazón y todo su esfuerzo y toda su dedicación. Era a enseñar la palabra de Dios. A enseñar la palabra de Dios. Y eso es lo que Timoteo tiene que considerar, que es importante. Muchas veces la iglesia de hoy, de nuestros tiempos, tenemos que seguir recordando la importancia vital de las Escrituras en la vida del pueblo de Dios. ¿Os acordáis de Hechos 6? ¿Qué es lo que le dicen los apóstoles que tienen que encargarse? En el capítulo 6, en los primeros 7 versículos, se habla sobre un problema que sale. Los apóstoles ven esa situación y ¿qué es lo que hacen? El tema era la necesidad de distribuir de manera correcta los alimentos que había para las diferentes familias necesitadas. Los apóstoles deciden buscar a 7 hombres llenos del Espíritu Santo que hagan ese ministerio, porque ellos, ¿qué van a hacer? ¿Os acordáis? Dice versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tenían muy claro cuál era su función, lo más importante en su vida, lo vital, la oración y la palabra. ¿Qué pasa? ¿Que el ayudar a las otras familias necesitadas no era importante? ¿No era bueno? Pues claro que era bueno. Pero tenían que tener muy claro qué era su prioridad. Su prioridad, enseñar las Escrituras fielmente. Tener una profunda y estrecha comunión con Dios, para que les guiara a enseñar al pueblo de Dios la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de Dios. Ese era el ministerio y eso era tan importante, es tan vital, que Pablo le está diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Eso es tan importante para la iglesia de Dios. Si hay algo que no puede faltarnos, es la palabra de Dios en nuestros días, en nuestros cultos. Es una de las cosas fundamentales en nuestras vidas, hermanos. Y creo que tenemos que aprender, y especialmente reconocer la necesidad fundamental de la palabra para que nos guíe en medio de estos tiempos de oscuridad. Es imprescindible. Y tenemos que apreciar y amar las Escrituras, amar la palabra de Dios, hermanos. Todos creo que conoceréis a este predicador, a este evangelista, Billy Graham, seguro, ¿verdad? Un hombre que ya falleció, sobre todo en los años 60 hasta los 90, desarrolló su ministerio antes también. Él una vez, sobre los años 60, no sé el año, el presidente del país, de Estados Unidos, le llamó, ¿no? Fue el presidente que estuvo después de Kennedy, y le dice, lo conocía y conocía a Billy Graham, entonces le dice, ¿qué puesto quieres del gobierno? Pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. Porque sabía que era un hombre íntegro y un hombre de Dios. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Billy Graham? Creo que fue la respuesta que remarca precisamente el valor y la importancia de las Escrituras en la vida de un hombre. Dijo algo así, lo voy a leer porque podría decir mi propia idea, pero para decir más o menos lo que él dijo. Señor, está dirigiéndose al presidente, creo que Jesucristo me ha llamado a predicar su evangelio. Para mí, ese es el llamado más elevado que cualquier hombre podría tener en la tierra. ¿Qué era lo más importante en la vida de este hombre, de este hermano?
Predicar la verdad de Dios. Predicar. Era tan importante que le ofrecieron un lugar muy importante, muy famoso, mucho dinero. Se lo ofrecieron, pero dijo que no. Él sabía a quién servía. Él sabía quién era su Señor. Y él sabía cuál era su ministerio. Y lo tenía muy claro. Y sabía el valor, la importancia, la necesidad de ese pueblo al que él se dirigía, de escuchar no las leyes que podía crear el hombre, sino la verdad de Dios. Eso es lo que necesitaba. Y seguimos necesitando hoy también. Es la palabra de Dios, que nos dirija, que nos muestre, que nos alumbre, que nos ayude a caminar en medio de un mundo complejo, difícil. Y eso es precisamente lo que necesitamos hoy en día, respuestas también, como la de este hermano. Y la del propio Pablo, si vais al capítulo 3 de Efesios, verso 8, dice algo parecido. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál? Anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, él tenía como privilegio el enseñar la palabra de Dios tremendo. Y eso fue lo que hizo también Pablo durante el resto de sus días. Ese es el valor que también nosotros tenemos que darle. Nosotros, aquellos que estamos sirviendo como pastores, pero no solo los que estamos sirviendo como pastores. Todos los creyentes tenemos que darle ese valor. Y tenemos que ver la importancia de la palabra en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, en el servicio que hacemos. La escuela dominical, ¿qué vamos a enseñarles? La palabra de Dios. En las reuniones de mujeres, ¿qué vamos a enseñar? La palabra de Dios. En las reuniones de hombres, en los discipulados, ¿qué vamos a enseñar? En los jóvenes, ¿qué vamos a enseñar? ¿Filosofías humanas? No, la verdad de Dios. Eso es lo que nuestras almas, nuestro corazón necesita. Es la verdad de Dios. Y tenemos que seguir recordándola y viviéndola especialmente. Pero para vivirla tenemos que conocerla. Y tenemos que acercarnos a ella. Y tenemos que dejar que la palabra siga haciendo mella en nuestros corazones. La verdad de Dios es lo más importante a lo que tenemos que prestar en nuestras vidas también. Y tenemos que seguir. La verdad es centrar en la iglesia. No puede ser algo secundario, algo a lo que digamos, bueno, vamos a... No, de los cultos, mira, vamos a darle 5 minutitos a la palabra de Dios, vamos a quitarle... Es que mejor vamos a cantar más, o vamos a leer algunas poesías, o vamos a hacer otras cosas, porque, bueno, la palabra quizás no está tan actualizada en nuestros tiempos. No, la palabra merece ese lugar en nuestros cultos. Y el día en el que la palabra no tenga ese lugar, la iglesia estará a punto de desaparecer. Las Escrituras es el camino, es el rumbo, es la brújula que Dios nos ha dejado para poder realmente caminar en medio de este mundo. Y la palabra de Dios no puede faltar y no puede ser sustituida por ninguna filosofía, por muy buena que nos parezca. No puede. O es la Escritura o no es nada. Porque no existe otra cosa. De hecho, las Escrituras nos llaman precisamente a ser conscientes de que son tan importantes que tenemos que enseñar toda la verdad de Dios. Esa es una de las cosas que también, evidentemente, está tratando de resaltar aquí Pablo a Timoteo. De hecho, Pablo lo dice en un texto de Hechos 20, en el capítulo 20 de Hechos, dice el versículo 27, una expresión que para mí ha sido un texto que me ha hecho meditar mucho tiempo, y es el versículo 27, dice: porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. Dice el texto. ¿Cómo? Que le falta algo. Sí, le falta algo. No es que ha rehuido anunciaros el consejo de Dios. Ha rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y creo que esa es una de las verdades que evidentemente también está tratando de inculcar a Timoteo, precisamente cuando le dice que prediques la palabra, toda la palabra, no solo las partes que van a ser fáciles de aceptar y de recibir,
sino también las palabras que confrontan, que a veces nos retan, que evidentemente nos desafían y que son las que Dios quiere también tratar y usar en tu vida y en la mía. Y necesitamos todo el consejo de Dios, no solo lo que a nosotros nos parece. Por eso, hermano, me gustaría animarte a una cosa. Cuando empieces leyendo un texto, no solo vayas a leer los libros y los pasajes o los versículos que te conoces y que te gustan. Permite a Dios hablarte en cualquier texto de la palabra. Diga lo que diga. Porque cuando Dios lo dice, primero lo dice en amor y lo dice para tu bien. No busca destruir tu vida. Dios no busca estorbar nuestra vida, todo lo contrario. Lo que estorba nuestras vidas es no acercarnos a la palabra de Dios. Es no escuchar todo lo que Dios quiere decirnos. Eso es lo que estorba nuestras vidas, impide nuestro crecimiento y nos mantiene en la inmadurez. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, a toda la verdad de Dios, el Señor la usa para seguir tratando con nuestras vidas, perfeccionándonos, purificando nuestras almas, como cantábamos hace un momento, ¿verdad? ¿Y qué? Edificando hombres y mujeres llenos de su espíritu y para su gloria. Porque eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y me gustaría seguir animándote a ello. Y a la palabra no se le puede excluir nada, no se le puede quitar nada, sino todo lo contrario. Tenemos que aceptarla tal cual y evidentemente recibirla tal cual, porque viene de Dios y con todo el amor y el deseo de bien para nuestras vidas. Pablo sigue en este texto invitando a Timoteo a que predique la palabra. Y va a hacer una serie de descripciones, de referencias precisamente a esa manera en la que siga haciendo esa labor. Dice que prediques la palabra, versículo 2, que instes, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Es como esa disposición a seguir transmitiendo la palabra cuando te vaya bien. No es cuando te vaya bien. Aprovecha toda oportunidad que Dios ponga en tu camino para seguir siendo un instrumento, un siervo de Dios y pudiendo compartir a otros la palabra de Dios, porque necesitamos la palabra de Dios. Y esa es precisamente una de las cosas a las que está tratando de incitar Pablo. Prepárate, está listo para enseñar a otros la verdad de Dios. Porque es la verdad la que trae libertad. La verdad nos hace libres. La mentira nos esclaviza. ¿Qué mentiras estaremos creyendo en nuestro corazón, en nuestras mentes? ¿Qué mentiras les estamos dando lugar y quizás ni nos damos cuenta? ¿Qué cosas? ¿Sabes la manera de corregir eso? Acércate a la Escritura. Deja que la Escritura sea filtro para tu mente y para tu corazón. Y la palabra hace es desecha lo que no es. Y nos ayuda a discernir, nos ayuda a ver la verdad, nos ayuda a distinguir lo que es correcto de lo que no. Pero es la palabra, ¿eh? Es la palabra de Dios la que evidentemente va a seguir tratando y haciendo esa obra en nuestras vidas. Y sigue hablando Pablo a Timoteo, dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, dice redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo tenía un ministerio de pastoral, de cuidado, de acercamiento y de, evidentemente, ayudar a que el pueblo de Dios avanzara en la fe, creciera. Y tiene que hacerlo, en alguna ocasión tiene que hacerlo, tiene que redarguir el corazón, tiene que convencer de lo malo que hay en nuestras vidas. Tiene esa responsabilidad. Tiene la responsabilidad también de reprender. A veces hay que amonestar. No, te estás equivocando, no ese es el camino, es este. Y la palabra es la que nos tiene que guiar precisamente a hacer esa función. Si lees Colosenses 3:16, una de las funciones de la palabra, cuando dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, es enseñándoos y exhortándoos unos a otros. De hecho, no es solo una labor pastoral,
es de la congregación, de la iglesia, porque somos un pueblo, somos un cuerpo en el que estamos involucrados e integrados. La iglesia no es solo para asistir a una reunión. La iglesia es un pueblo en el que vivir, en el que dar, en el que recibir. Es un pueblo. Reuniones, bueno, hay muchos grupos que tienen reuniones, pero la iglesia no es un grupo para ir a una reunión. Es un grupo para vivir y convivir. Y precisamente en esa vida es cuando Dios obra y trata de ayudarnos a través de unos y de otros, de seguir, evidentemente, avanzando en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que es seguir entendiendo su voluntad y vivirla. Porque, ¿sabes una cosa? Dios nos ha llamado a avanzar, a progresar, a crecer. Eso es parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios, cuando le está diciendo estas expresiones a Pablo y se las comunica a Timoteo, lo que pretende es concienciar el corazón de Pablo de que el propósito es que las vidas del pueblo de Dios sean vidas que están madurando, que están avanzando, que están progresando. Para progresar, a veces Dios nos va a desafiar. A veces Dios nos va a retar. A veces Dios nos va a confrontar con cosas en nuestras vidas que no están en orden. Vamos ahora a tomar Santa Cena. Cuando tomamos la Santa Cena, le estamos diciendo: Señor, yo estoy comprometido contigo en vivir la vida que tú quieres. Tomar de la Santa Cena es decir: Señor, yo voy a hacer todo para vivir para tu gloria. Y es un compromiso que adquirimos. Y eso es lo que el Señor sigue haciendo con cada uno de nosotros, conmigo. Creo que este es, yo no sé, pero creo que este ha sido para mí un libro especialmente revelador. Dios lo ha usado en mi vida de una manera especial, confrontándome con cosas en mi propia vida. Pero me ha encantado, me encanta estudiar este libro de 2 de Timoteo, porque quizás me siento identificado con Timoteo, ¿no? Pero es tremendo lo que el Señor está queriendo hacer a través de su palabra. El Señor nos ama tal cual somos, pero no quiere dejarnos tal cual estamos. Él quiere transformar nuestras vidas. Él quiere hacer que tú y yo seamos sal y luz, porque si yo voy a la calle y me conocen, y mis amistades, mis compañeros en el trabajo, y ven que yo digo soy cristiano, ¡ay, qué bien! Yo los domingos voy a la iglesia, pero me conocen porque soy un mentiroso, porque no miento más que hablo. ¿De qué me sirve hablar mucho de mi fe? Primero tendré que cambiar, ¿no? Bueno, ese es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos imperfectos, somos hombres y mujeres debilitados, que necesitamos seguir siendo transformados. Y eso es lo que quiere conseguir a través de su palabra. Por eso nos desafía, nos reta. Una pregunta. ¿Dios te está retando ahora, en este momento de tu vida, con algo? Dios te está llamando a abandonar algo en tu vida para seguir lo que Dios te dice. Espero que sí, todos, porque todos estamos en el mismo barco. La cuestión, la pega. ¿Le estás diciendo sí al Señor o le estás diciendo no? Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Qué le estamos respondiendo al Señor con lo que está tratando de trabajar en nuestras vidas? Porque si el Espíritu Santo está en tu vida, el Espíritu Santo está tratando contigo. Y está tratando de transformar áreas de tu vida
que no caminan, no están en el orden y en el propósito, en la voluntad de Dios. Seguro. Te pasa a ti y me pasa a mí. La clave, ¿qué respuesta le estamos dando a lo que el Señor está diciéndonos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Sabéis que cuando una persona busca un médico? ¿Cuándo alguien busca un médico? ¿Cómo? Cuando está enfermo. Totalmente. Es consciente de que tiene una enfermedad y que necesita ayuda. ¿Sabéis cuándo buscamos a Dios? Cuando somos conscientes de que estamos enfermos y necesitamos la ayuda de Dios. ¿El Señor dice que vino a buscar a quiénes? ¿A los sanos? No. A los que no tenían ninguna enfermedad, no tenían ningún problema, sus vidas eran de lujo, fantásticas y maravillosas. Muy bien, pues camina por esa dirección. Pero aquellos que eran conscientes, que se daban cuenta de su realidad y que necesitaban la ayuda y la presencia de Dios, ahí está Jesús. Para estos, el Señor ha venido a ayudar y a dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que el Señor está esperando de nuestras vidas. Hoy tenemos que recordar y hacerlo con todo el amor del mundo y con toda la sabiduría. Pero este tema estaba meditando esta semana. Muchas veces, mucha gente le dice a otros que no tienen al Señor, el Señor te ama. Pero ¿sabes una cosa? La mayoría de gente no entiende qué significa eso del amor de Dios. Porque al final lo que mucha gente piensa y dice, es que me ama porque es que soy una joya, que qué bueno que soy. Y encima, como tengo la autoestima elevada, pues claro, como es que no puedo hacer otra cosa. Dios no puede hacer otra cosa que amarme. No entienden lo que significó la cruz. No saben lo que significó la cruz. Si no les explicamos qué significa que Dios nos ama, es decir, que no merecíamos ser amados por nuestro propio pecado, pero que a pesar de eso, como dice Romanos 8, Dios nos amó. Si no le explicamos la cruz, no van a entender el amor de Dios. Pensarán, es que soy tan bueno, tan maravilloso, es que... Sensi, lo siento, pero que tiene una joya. No, si no entendemos nuestra realidad, si no entendemos nuestra enfermedad, y si los seres humanos que están a nuestro alrededor no entienden su enfermedad, no van a buscar médico, porque están muy bien. Están fantásticamente de lujo. No necesitan ayuda. Yo a Dios, ¿para qué? Si es que no lo necesito. ¿No os habéis escuchado nunca esa respuesta? Yo, a Dios, pero si es que no lo necesito, yo estoy de lujo. Dios ha venido a restaurar algo que se ha deteriorado. Eso en nuestras propias vidas. Se ha derrumbado. Pero ese es el gran mensaje, eso es la buena noticia, que tenemos esperanza, que hay un Dios que se ha manifestado, que ha venido, que está interesado en nuestras vidas y que viene a rescatarnos. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia que nos recuerdan los símbolos. Nuestro Señor nos amó tanto que a pesar de nuestra miseria, se dio, murió en una cruz, estuvo dispuesto a amar de verdad. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Y que el Señor nos dé sabiduría, hermanos, y amor para seguir mostrando a nuestras familias, a nuestras amistades, a nuestros compañeros, el amor de Dios, el auténtico amor de Dios, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y que podamos realmente ser instrumento para que Dios siga transformando vidas. Porque Dios quiere seguir transformando vidas. Si Dios nos quisiera dejar tal cual estamos, ¿para qué la palabra entonces? ¿Para qué la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? No tendría sentido. Pero precisamente porque Él sí quiere seguir obrando y produciendo obras transformadoras, poderosas, que nadie más puede hacer, Él las quiere seguir haciendo en nuestras vidas.
para que nosotros podamos seguir llenándonos de su gozo y pudiendo alabarle como hemos alabado antes. Porque nuestras vidas no pueden más que reconocer la gloria de Dios, el gozo que Dios trae a nuestras vidas por lo que Él está haciendo, sigue haciendo y va a seguir haciendo. Ese es lo que el Señor sigue haciendo en nuestras vidas, hermanos. Seguimos necesitando predicadores en nuestros días que enseñen el consejo de Dios, que enseñen al pueblo de Dios lo que Dios está queriendo decir. Predicadores que digan al pueblo de Dios lo que Dios quiere decir. Que eso es una de las cosas que evidentemente Dios sigue obrando en medio de estos tiempos y quiere seguir ayudándonos. Me gustaría seguir con el texto que tenemos. Dice en el versículo 3, ahí es donde viene un pequeño cambio en el discurso de Pedro, aunque va a seguir hablando de la palabra y evidentemente de la autoridad, pero va a dirigirse a una situación concreta y va a explicar por qué Pablo está insistiendo tanto en este libro de 2 de Timoteo, por qué está insistiendo tanto en la enseñanza de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es que lo ha estado filtrando por todos los capítulos, precisamente por lo que viene a continuación. Por eso la insistencia de Pablo en ser fiel a las Escrituras. Mirad lo que dice el versículo 3. Aquí vemos los peligros a los que va a tener que enfrentar Timoteo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Cuál era el peligro que estaba teniendo Timoteo? Enfrentando en su tiempo, que iba a seguir enfrentando, pero que a la vez es un problema futuro para el final de los tiempos. Porque, de hecho, si nos acercamos a las Escrituras, veremos precisamente esa realidad. Si vamos a 2 de Tesalonicenses, nos va a hablar de un tema que es precisamente el que también está tratando aquí Pablo. En el capítulo 2 y verso 3 de 2 de Tesalonicenses, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Vale, está hablando al final de los tiempos. Y al final de los tiempos está hablando de una característica. Utiliza una palabra ahí. ¿Cuál es la palabra que os ha llamado la atención? ¿Cómo? No, es que no escucho bien. Apostasía, exacto. Porque esa es de lo que realmente está también tratando de hablar aquí Pablo en este capítulo 4, en el verso 3. Apostasía, es lo mismo. Si vamos al capítulo 4 de 1 Timoteo, verso 1, dice lo mismo, utiliza la misma expresión. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es la misma idea. ¿Cuál es la advertencia aquí? Evidentemente, el hecho de que va a haber esa apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es apostatar? Apostatar tiene que ver con apartarse de Dios. Evidentemente es la enseñanza del verbo que está utilizando aquí Pablo, ¿no? Y lo que está manifestando Pablo es el deterioro de la vida de la sociedad, pero no solo de la sociedad, sino especialmente de la Iglesia. Es lo que evidentemente está advirtiendo. ¿Y cuál es esa advertencia? Es lo que venimos ahí viendo en el versículo 3. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuál era el peligro que estaba enfrentando Timoteo ya en su tiempo? Y que evidentemente enfrentaremos nosotros al final de los tiempos también. No soportarán, realmente sería quizás otra manera de expresarlo, no soportarán la sana doctrina. No querrán escuchar ¿qué? La palabra de Dios. No querrán escucharla. No querrán, les picará.
que es lo que va a decir a continuación en el texto. Si vamos a seguir, si seguimos leyendo, vemos que dice el texto, sino que teniendo comezón de oír, es que no lo soporto, no lo soporto. ¿Y qué es lo que hacen? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿De qué está hablando? De personas que evidentemente no estarán dispuestas a aceptar la verdad de Dios. Estarán dispuestas a aceptar algunas cosas positivas, pero quizás las cosas que les retan, que les enfrentan, que evidentemente suponen ese desafío de parte de Dios, no estarán dispuestas a escucharlas. ¿Y qué es lo que ocurrirá? Que buscarán predicadores que les regalen el oído y les digan y les hagan escuchar y les permitan escuchar lo que quieren escuchar, las cosas positivas. Esa es la realidad a la que Pablo está acercándose y de la que evidentemente está advirtiendo también al propio Timoteo. Timoteo, te vas a enfrentar con esto. Te vas a enfrentar con esa realidad. Hago una pregunta aquí porque me pareció muy interesante. ¿Dónde está el problema de no querer escuchar la palabra? ¿En el mensaje? ¿El problema es el mensaje? ¿El problema es el mensajero? ¿Qué dice Pablo que es el problema? El corazón. El problema no está en el mensaje ni está en el mensajero. Pablo dice que el problema auténtico de este tiempo y del tiempo que estaba viviendo Timoteo y del que viviremos, si no estamos viviendo ya en los últimos tiempos, es un problema del corazón. A veces algunos dicen, no, es que tenemos que actualizar la palabra de Dios, porque es que eso tiene cosas que son muy antiguas, es que incluso, vale, hay cosas que se pueden, digamos, actualizar. Pero el contenido y la verdad de Dios no se puede ni tocar. No hay nada que actualizar ahí. Y creo que eso es algo que tenemos que recordar. Lo que realmente tenemos que tener claro es que tenemos la palabra de Dios y Dios nos ha mandado y nos llama a enseñarla tal cual Él la ha dado. Y esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro privilegio, es la bendición que tenemos. No tenemos que adaptar la palabra a los tiempos que tenemos. Es cierto que hay versiones, no estoy diciendo a las versiones que son fieles a las Escrituras, a la verdad, al contenido real, no estoy diciendo eso. Pero evidentemente el problema que tienen muchos que no reciben el Evangelio no es ni siquiera por el vocabulario que tenemos, porque a veces algunos dicen, no, mira, es que puede ser el vocabulario, mucha gente no nos entiende. Puede que sí, que haya alguna cosa que tengamos que intentar ayudar. Está bien, yo no estoy de acuerdo. Pero el problema real, de fondo, el problema real, porque muchos no quieren aceptar el Evangelio, es porque sus corazones se oponen a lo que Dios dice. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Sí o sí? Es el mensaje y la pregunta que evidentemente estamos también teniendo que hacernos a nosotros. ¿Os acordáis Hechos 17:11? Hechos 17:11 es un pasaje, para mí es uno de esos pasajes que yo creo que fue de los primeros que medité cuando me convertí. Fue algo muy, para mí, muy especial. Y es el texto de los hermanos de Berea. ¿Os acordáis de los hermanos de Berea, verdad? Que habían estado en Tesalónica Pablo ministrando, pero habían tenido que salir huyendo porque es que se los querían cargar. Llegan a Berea y en Berea se encuentran con unos hermanos distintos. Tienen un corazón distinto. Dice, versículo 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenían una actitud completamente opuesta a lo que está diciendo 2 de Timoteo 4:3. Completamente opuesta. Ellos querían conocer la palabra de Dios. Ellos estaban dispuestos, pero no tragarse cualquier cosa,
sino filtrar lo que fuera de verdad de Dios. Porque buscaban conocer y querían saber lo que Dios dice. Era tan importante para sus vidas. Escuchan a Pablo y dicen, a ver, ¿qué es lo que tú dices? Vamos a contrastarlo con el Antiguo Testamento. Y vieron que sí, que era fiel a las Escrituras. Una actitud completamente distinta, abierta a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Una disposición humilde a recibir la palabra de Dios. Y creo que esa es una de las cosas que me gustaría animarte en esta mañana, hermano. Este texto también nos enseña a nosotros, ¿eh? También nos enseña a nosotros. A mí también me estaba confrontando y retando este texto y desafiando. ¿Sabes en qué? En cómo está mi corazón a la hora de acercarme a la palabra de Dios. Si mi corazón es un corazón que desea escuchar la voz de Dios, que desea escuchar lo que Dios quiere decirme para poder vivirlo por el poder del Espíritu Santo, o solo quiero escuchar algunas cosas que me interesan y me convienen. La palabra nos llama constantemente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuídalo. Cuida que tu corazón sea un corazón ¿cómo? Mirad, me encanta este texto de Nehemías, capítulo 8. Vemos aquí al pueblo de Dios, está el sacerdote Esdras leyendo con los demás hermanos, los sacerdotes y levitas que había allí. Dice, voy a leer desde el versículo 6. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Dice, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Este es el tiempo en el que vuelven de Babilonia, están de nuevo en Jerusalén y están iniciando el culto a Dios. Dice, los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, bueno, toda la lista, versículo al final, dice, hacían, ¿ves? Anán y Pelaía, dice, hacían entender al pueblo la ley. Había unos predicadores, estaban enseñándola, leyéndola. Dice, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Qué es lo que revela? Es una disposición, un corazón dispuesto a escuchar. Versículo 8, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, el pueblo, ponían el sentido. O sea, había interés, había una disposición para querer aprender. Dice, de modo que entendiese la lectura. ¿Cómo se cultiva eso? ¿Cómo se llega a tener esa disposición, ese corazón dispuesto, ese interés por escuchar la palabra de Dios? Me gustaría invitarte a leer 1 de Pedro capítulo 5 y proponer una respuesta. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y aquí es donde me gustaría enfatizar. Dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es lo que invita Pedro aquí al creyente, a mi vida, a la tuya? A ser humildes, a tener un corazón sumiso, un corazón que acepta la autoridad de Dios e incluso la autoridad de otros, porque llama a los jóvenes a someterse también. Entonces, creo que esa es una de las claves que también tenemos que seguir cultivando en nuestras vidas, ese espíritu humilde para poder recibir la palabra y dejar que la palabra sea la que haga mella en nuestras vidas. Amén. Y Pablo termina con este último versículo 5, recordando de nuevo a Pablo, a Timoteo, cumple tu ministerio. Dice, esto es lo que puede ocurrir. Puede haber muchas presiones, puede haber muchas situaciones complejas, pero tú, Timoteo, cumple tu ministerio. Sé fiel hasta la muerte
Dice, pero tú sé sobrio, estable, no te dejes llevar por las circunstancias, mantente firme. Dice, en todo, dice, soporta las aflicciones porque posiblemente tuviera rechazo, oposición, insultos, críticas, murmurarían contra él, seguro que por hacer eso y no agradar a sus oyentes tendría toda una serie de situaciones, pero sopórtalo, en fe, en el Señor, soporta aflicciones. Dice, haz obra de evangelista, sigue predicando el evangelio, sigue predicando la verdad de Dios, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Timoteo tenía que tener temor ¿a quién? No al hombre, sino a Dios. Es a Dios a quien tenía que temer. Y es a Él a quien tenía que realmente seguir sirviendo y agradando en toda situación, siendo fiel en todo lo que Dios estaba demandando para su vida. Que el Señor nos ayude también, hermanos, a serle fieles en todo aquello que nos esté demandando a cada uno de nosotros. Que el Señor nos fortalezca para serle fieles. Hermanos, me gustaría animarte, seas fiel, sé fiel a lo que Dios te está pidiendo. Ese es tu bien, ese es el bien de aquellos que están a tu alrededor. Ese es el bien del pueblo de Dios. Eso es lo que glorifica a Dios. Eso es lo que trae honra, que trae gozo a tu vida, que trae paz, que trae descanso. Todo lo bueno viene de Dios, de hacerle caso a Él, de seguirle a Él, de seguir sus instrucciones, de seguir su voluntad. Eso va a bendecir nuestras vidas y nos va a ayudar a ser luz en medio de este mundo. Cuando los demás vean, nos verán y dirán, sí, este hombre es un hombre, una mujer de fiar. Un hombre que tiene credibilidad en lo que dice. Que el Señor nos ayude, hermanos. Solo me gustaría terminar con un versículo. Es Salmo 19:10. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel que destila el panal. ¿Sabéis de qué está hablando, verdad? De la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra, por buscar nuestro bien, Señor, a través de tu palabra. Por buscar, Señor, utilizar este instrumento precioso, tremendo que tenemos en nuestras manos y poder realmente seguir cumpliendo tus propósitos en nuestras vidas. Señor, gracias por tu presencia, gracias porque tú usas tu palabra para seguir hablándonos, usas tu Espíritu Santo para seguir transformándonos y hablándonos también. Señor, sigue tú obrando en nuestras vidas. Ayúdanos a ser ese pueblo cada día, Señor, más ese pueblo que cada día crecemos, avanzamos, que maduramos en fe, en esa llenura de tu Espíritu Santo, seguimos siendo llenados cada día más. Señor, ayúdanos a parecernos a ti cada día más, Señor. Llévate la gloria en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.